Es con muchísima emoción y muchísimo gusto que les presento a nuestra escritora homenajeada de la Fiesta del Libro y la Rosa Morelia 2026. Coral Bracho nace en la Ciudad de México y Ediciones Era ha publicado la mayor parte de sus libros de poemas. Entre ellos, Debe ser un malentendido, 2018, y Poesía reunida, 1977-2023. Ella ha sido becaria de la Fundación Guggenheim de Nueva York y del Sistema Nacional de Creadores en México. Ha recibido muchos premios y reconocimientos, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, 1981, el Premio Javier Villaurrutia, 2003, el Premio Poesía del Mundo Latino, 2016, el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en 2023 y el Premio Internacional Federico García Lorca en 2025. Y libros y antologías suyas han sido publicados en distintos países y ha sido traducida a diversas lenguas. Otro aplauso, por favor, para nuestra huésped de honor. Y bueno, están Alberto y Coral aquí juntos en este conversatorio porque los dos son poetas. Y de hecho, el conversatorio se llama Conversación de Aves, que es un verso de Alberto. En la descripción de Mogador, en Los labios del agua, cuando hablas de las piedras más allá de sus orillas y de la inaccesible, una de las cosas que es Mogador es Conversación de Aves. Y hoy es el día de la primavera y es el día de la poesía. Y bueno, recordarán por Margit Frank, Charlas de pájaros. Y así la poesía y el charlar de los pájaros siempre han ido juntos. Y bueno, antes de dejarles la palabra a ellos, yo les quiero contar que pensando en el conversatorio y en el título que habíamos decidido ponerles, yo tomé los libros que tenía en casa de Alberto y de Coral de poesía y literalmente me puse a cazar pájaros en estos libros. Sin embargo, yo quería leerles un poema que en realidad no es de pájaros, pero no importa. Pero la literatura tiene una cosa extraña. De repente una autora escribe algo, pero no sabe, no conoce realmente, no se da cuenta del alcance de ese algo. Y en este libro de Alberto, que viene muy a cuento con el Día de la Primavera, que dicen las jacarandas, encontré un poema que tú, Alberto, no lo sabía, pero tú lo escribiste para este foro hoy. Hace años que lo escribiste. Y ahora que lo lea, el poema no me dejará mentir. Entonces yo voy a leer este poema y voy a abrir la conversación de aves con este. Hay que decir que en nuestro horizonte hay jacarandas. Claro, volteen para atrás y hay una jacaranda en flor, por supuesto. Estamos bajo la sombra de otra jacaranda grande que hay aquí. Así que cobijadas y cobijados por las jacarandas, este poema se llama Migraciones. No fue el viento, ni un pájaro, ni el agua. Fue un viajero del jardín secreto, el emigrado, semilla en mano. En el lenguaje de las flores, cada clima en varias lenguas. Con una mano fría y otra caliente lanzó su búsqueda. Quería traducir su deseo, poner el esplendor fugaz de sus cerezos en esta tierra templada. La palabra que escuchó su cuerpo inquieto fue jacarandá. La encontró en horizontes de fuego al lado de la llamarada. La trajo y la vio convertirse en otra y en la misma. Con las primeras floraciones moradas hizo fiesta, fue año nuevo. Los árboles viajan, pero son seres lentos. Van y vienen por el planeta de maneras imperceptibles al ojo impaciente del humano. Las jacarandas son migrantes que nos llegan con su música, su sol guardado, su luna llena que siempre recomienza.
Pues, bueno, no me dejarán mentir, este poema Alberto lo escribió para este foro, solo que no lo sabía. Y adelante. Sí, bueno, pues dar las gracias a Caterina. Caterina dice que cuando uno escribe no sabe las consecuencias de lo que va a hacer. Hay una historia íntima porque está en el cuerpo de Caterina. Cuando yo escribí mi ciclo sobre Mogador, eh, buena parte de lo que sucede en toda la novela es una extrema atención a los oficios. O sea, los escritores toman sus estructuras de la literatura. Yo lo tomo de lo que llaman artes aplicadas. O sea, mi primera novela tiene su estructura a partir de un textil de Chiapas que cuenta una historia circular que puede comenzar en cualquier parte. Y entre los oficios que hay está el oficio de celijero, es decir, el que hace azulejos. La palabra azulejo no viene de azul, viene de la palabra celige, celige. Y también uno de los protagonistas de mis novelas es un calígrafo. Y Caterina, bueno, cuando publiqué el libro donde el protagonista es el calígrafo, empecé a recibir fotografías de hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que se ponían las caligrafías de mi libro, que fueron hechas por Hassan Masudi, como tatuajes. Algunas en lugares muy íntimos. Yo les pregunté por qué lo hacían. Lo maravilloso es que ninguna lo hace por las mismas razones. Tengo 158 testimonios y realmente es muy emocionante. Y para mí lo más emocionante es que yo no tengo nada que ver, en realidad son ellas y ellos que se apropiaron de esto y lo hicieron suyo. Y como Caterina va más allá de cualquier persona, ella, en lugar de tatuarse las caligrafías como todo, ella dijo, yo voy a ser calígrafa. Y Caterina se fue a Marruecos, no solamente aprendió árabe, algo de árabe, sino que además se metió como aprendiz de un ma'alem de caligrafía. Es importante que les diga que convertirse en aprendiz de un ma'alem en Marruecos no es aprender una destreza, es realmente una iniciación espiritual, es como meterse a una secta casi, una secta que reza con las manos, ¿no? Y Caterina es maestra calígrafa y ella me regaló, sin saberlo, pero es un maravilloso regalo, que su trabajo de iniciación fuera la ilustración de un libro mío pequeño que tiene 81 párrafos y cada párrafo tiene una caligrafía de Caterina. En la edición conjunta de todo yo pedí que Caterina fuera la ilustradora de toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, como eso es una consecuencia completamente inesperada, ¿no? Y platicando con Caterina, una vez, platicando de poesía, hablamos de Coral Bracho. Y entonces, por supuesto, Caterina, que no es nada más, qué bueno, le interesa a fulanito, sino que ella se mete a fondo en las cosas, se convirtió en especialista en Coral Bracho. Bueno, eso sería desde el punto de vista universitario. Desde el punto de vista general, es una apasionada lectora de poesía y lectora de coral, por supuesto, ¿no? Que hable de diálogo de pájaros o de canto de pájaros, no está alejado de lo que para mí es en gran parte la naturaleza de la poesía de coral, que tiene que ver toda, para mí, con el momento en el que la persona no solamente habla, sino que canta. Hablábamos de cómo en ciertos lugares y en la India los poetas empiezan hablando y terminan los poemas cantando. Yo siento, desde que conozco a Coral y nos conocemos pues prácticamente de toda nuestra vida adulta, yo he sentido siempre que en Coral hay una modulación de la voz, no quiero decir impostación porque tiene connotación de falso, pero es la manera en que la voz se convierte en canto.
No es por azar que después ella ha sido una practicante del canto. Ella está en algunos de los mejores coros de México. Y para mí hay un vínculo entre el canto que ella practica en coros y el canto que ella hace cuando se transforma. O sea, volverse así como poeta es una especie de entrar en una forma de trance. Yo lo siento, ¿no? A mí me interesa mucho la dimensión ritual de la literatura, porque yo siento que yo me transformo al hacerlo. Y yo siento que también Coral lo hace. Es decir, me siento hermanado en nuestra distancia y nuestra diferencia, pero en esta cosa que es entrar como en una secta de calígrafos, que es ser poetas de los poetas que no son cronistas como periodistas, sino como alguien que entra en dimensiones humanas profundas, ¿no? La poesía de Coral, esto que ustedes pueden tener aquí, es un testimonio de una dimensión humana profunda que ella explora y que explora no solamente yendo a fondo, sino en la superficie, ¿no? Hay un momento que también tiene que ver con pájaros y que está en el libro de Coral sobre la cotidianeidad del Alzheimer de su madre. Y es ese momento en el que la madre le dice, mira esta cosa nueva que está aquí, algo que yo nunca había visto. ¿Qué es? Y Coral le dice, es un pajarito. Y ese momento es impresionante. Eso es muy impresionante porque ella adoraba los pájaros. Tenía de hecho pájaros de cerámica, así como adornos. Póntelo más así. Como adornos, era... Sí, sí. Es que no sé. Como si fuera lámpara de tu garganta. Soy malísima para esto, perdón. ¿No? Y bueno, le fascinaban los pájaros. Y luego cuando tuvo Alzheimer, bueno, es algo que me tomaría un buen rato platicar, muchas cosas muy hermosas sobre la relación con ella, con el Alzheimer. Porque de entrada, bueno, uno se preocupa, se siente muy mal, qué tragedia. Pero en cuanto yo vi que ella se tensaba mucho, cuando la gente le hacía notar de algún modo que lo que estaba diciendo no era cierto, o había pasado hace mucho, o sea, que mis hermanos incluso, no, mamá, eso no pasó, eso pasó hace mucho. Ella se ponía muy tensa. Entonces yo dije, para acercarme, le voy a decir que yo tengo lo mismo. Y me creyó absolutamente. Entonces fue genial, porque había cosas que le decía, vamos a hacer esto. Bueno, sí, pero no le digas a nadie. Y me platicaba pues, todo lo que sentía y todo lo que vivía, ¿no? Y era pues muy hermoso. Le decía la enfermedad de las palabras. Entonces yo le decía, yo también tengo la enfermedad de las palabras, y eso realmente fue muy genial en la relación. Y bueno. Sobre el canto. Bueno, y ella, bueno, sobre el canto, yo ahorita no canto, pero estuve en el coro de la Escuela Nacional de Música, feliz. Cuando me tuve que salir por X razón que no voy a detallar. Hace muy poquito te saliste. No, lo del coro de la escuela fue hace mucho. Y años después, bueno, me salí del coro, lo extrañaba muchísimo, nunca había escrito nada, ni de poesía ni de nada. Y un día dije, ¿qué tal será escribir poesía? Y me puse a escribir y reviví toda la emoción, la sensación de estar en el coro, con la orquesta, con las distintas voces, o sea, toda la cosa pues muy fuerte de la música, ¿sí? Y al mismo tiempo de la plástica, porque siempre me ha encantado la pintura, y me fui a un parque para escribir. Y estaba yo fascinada en el parque escribiendo. De pronto dije, esto es como estar en el coro, ¿sí? Y fue lo que me llevó a seguir escribiendo hasta ahora. Yo quería estudiar la mente, yo quería ser investigadora, científica,
pero había que estudiar medicina o psicología, entonces no había neurociencias y ninguna, o sea, me metí a psicología, pero no era exactamente lo que yo quería. Y después me metí a letras porque me encantaba leer, ¿sí? Y ahí fue donde empecé yo a escribir, ¿sí? Y bueno, así fue. Pero ya no, me salí del coro, luego me invitaron de la UNAM, ese es el que tú has de pensar. Me invitaron en un coro que importante en la UNAM también, y ahí sí les dije, es que yo en realidad nunca estudié música, ¿no? Me aceptó el director, bueno, me invitó el director por amable, ¿no? Me oyó y me dijo, usted, soprano, métase y quédese ahí. Pero yo no estudié música, pero mi hija sí, y ella canta muy bien. Vénganse las dos. Y estuvimos en el coro mucho tiempo. Me salí porque tenía muchos viajes y era me sentía yo mal de no estar yendo a los conciertos y pero lo extraño y ya me han vuelto a invitar, entonces quién sabe si acabe ahí otra vez. Cuando empezaste a escribir poesía y encontraste tu voz, sentiste la emoción del coro, pero cuando regresaste al coro, ¿sentiste la emoción de la poesía? La poesía la he tenido ya siempre, porque eso es muy fácil, o sea, la puedo escribir en cualquier lugar, ¿sí? Entonces no, la poesía sí ya se me quedó desde entonces. ¿Y el coro necesitas mucha gente? Y el coro necesito tiempo y necesito más cosas. Yo creo que sería el momento de que leyeras algo, Sí, eso iba a un decir. pasaje en el que tú sientas un fragmento que haya ese canto, esa recuperación del canto. Al Qué azar. horror. No, Al azar. no. No, solo decir, ay, bueno, yo marqué algunos de tus poemas aquí, pero veo que tú también hiciste la tarea y traes marquitas. Entonces, léenos, por favor, algo de tu elección. Haznos este regalo. Les voy a leer uno que pues tiene que ver con el tema de los nómadas, de los migrantes, de la situación de pues dificilísima que estamos viviendo, pero esto es un poema escrito hace ya bastante tiempo, pero con esa finalidad. Pero desde la oscuridad o sea, no, me estoy adelantando, no les debía decir esto. Pero porque está en el poema, pero no desde el principio. Pero también fue una época, bueno, era una época oscura, ¿no? Que caiga esa lluvia fina. En esta oscura verdad, que abre sus mantos y sus ebrias mareas para protegernos, que abre sus alas tristes para ahuyentarnos, para decir que sí, que caiga esa lluvia fina frente al umbral, que caiga como aleteo, como irrupción brevísima, como un mensajero que, empapado y ardiendo en fiebre, viene de lejos, trae los pliegos, trae las palabras, pero el dibujo de la lluvia se extiende y no deja oír, no deja ver lo que está sucediendo. Y es que lo que se acerca, lo que nos habla y nos agarra de los hombros con fuerza, lo que nos grita y nos sacude, es la lluvia, es el confín que se desdibuja. Tiritamos ardiendo frente a esa puerta, frente a ese puente levadizo que nadie baja, nadie se apresta a oír. Esta verdad oscura, esta oscilante levedad, como el murmullo de un sinfín de murciélagos, todos tanteando, todos brotando a un tiempo en las despiertas galerías de la sangre, todos tratando de salir de las torres, para decir que sí, que caiga esa lluvia fina contra el umbral, que caiga sobre los muros, que los vaya borrando. Sí. Bueno, hay
la poesía hablando de migraciones es diferente a todo. Pero hace un año más o menos, Coral estuvo invitada, entre otras personas, a una especie de seminario que organiza el Premio Formentor. Cuando se hacía Informentor era siempre en un lugar, pero después vendieron el hotel del patrocinador del premio y lo compró una cadena de hoteles, y entonces el premio lo hacen en diferentes lugares. Por suerte, ese año el premio fue en Marrakech y Coral fue invitada a hablar sobre migraciones. Y entonces, bueno, teníamos mucha correspondencia hablando, nos recomendábamos libros, etcétera. Le presté algunos libros, hablábamos, pero Coral encontró otro libro que le sirvió para escribir lo que ella presentó. Yo tengo mucha curiosidad de escuchar la pequeña ponencia o un fragmento de ella, de lo que ella leyó en Marrakech sobre migraciones. Sobre nómadas, perdón, era sobre nómadas. Era sobre, sí, sobre nómadas. Bueno, el libro es extraordinario, pero, y lo que yo tenía escrito era larguísimo, pero me dice, no, es que tienes que leer de eso, entonces lo busqué, pero soy un desorden, entonces no encontré completo, encontré ahí un pedacito, pero les voy a leer si quieren pedacitos que es increíble, pero bueno. Para meter un pájaro, que no es pájaro, pero es un gallo muy chiquito, y con otro tono, les voy a leer y que no es nada, espérame, el canto del gallo, acá está. Es muy chiquito. El canto del gallo. El canto del gallo soltó su sol a mitad del cuarto. Las llamaradas entreabrían la cortina. Entonces, otro lado de... no tan feo como Loti. Les voy a leer pedacitos chiquitos, ¿sí? No, no es largo. No, pero es que sí, bueno. Son solo 40 páginas. No. Son 3 páginas. ¿Todo? Son 3 páginas, por favor. No son 3, son como 5. Pero bueno, Léelo. Sí, total es un súper resumen de lo otro. Hace unos 11.000 años, en el sureste de Turquía, un vasto grupo de nómadas, cazadores, recolectores, construyó Gebli Tepe. No sé si han oído hablar de él. Una compleja edificación de altos y numerosos pilares. Esta construcción, descubierta apenas en 1994, marcó el origen de la vida sedentaria de la humanidad, ya que, mientras la construyeron, los grupos nómadas necesitaron establecerse cerca de ella. La relación de los nómadas con los sedentarios a lo largo de siglos ha sido en general de apoyo mutuo en intercambios necesarios para los dos, con mercancías producidas por unos y otros o traídas de otras regiones y con la necesidad de los nómadas de acceder a pastizales para sus rebaños, cuyos desechos los fertilizan. Ha habido, por supuesto, desacuerdos y enfrentamientos entre unos y otros, muy cruentos a veces. Los sedentarios, que son los que han escrito la historia, se han referido casi siempre a los nómadas como bárbaros y se han considerado superiores a ellos. Hay narraciones antiguas, sin embargo, que transmiten ya juicios de valor a favor de los nómadas y de una relación benéfica y creativa entre ellos y los sedentarios. En la epopeya de Gilgamesh, rey sedentario de Uruk, se enfrenta con Enkidu, enviado por los dioses que vive en movimiento constante entre los animales. El enfrentamiento le demuestra a Gilgamesh que los dos tienen la misma fuerza
y se vuelven amigos entrañables. Hace más de 10.000 años, en la estepa euroasiática, los nómadas compartían la tierra con caballos salvajes y los cazaban. Más adelante los domaron y pastorearon hasta que aprendieron a montarlos. Los nómadas de las estepas de Asia Central, los Xiongnu, y sus aliados occidentales, los escitas, unieron así con el comercio los mundos oriental y occidental y dieron origen a las rutas de la seda. Bueno, no quisiera seguirle leyendo tanto. ¿Sí? Bueno. Ok. Es que me da pena. A través de montañas y desiertos, y gracias a su libertad de movimiento y de sus alianzas, los grandes imperios nómadas como el de Gengis Khan y Timor unieron a caballo los dos grandes polos de la civilización sedentaria, China y Roma. O sea, es increíble todo lo que hicieron los nómadas. Y con el intercambio de creencias e ideas, la libertad de conciencia, la difusión de expresiones culturales y lenguas diversas, de importantes aportaciones como el papel, la brújula, el caballo, la rueda y el carro, crearon las circunstancias que propiciaron el Renacimiento europeo. La otra cosa que también se dieron fue la pólvora, pero ellos lo usaban para sus festejos. Y claro, los europeos lo usaron para sus armas, y ahí cambió la cosa, ¿no? Y luego el apoyo entre nómadas y sedentarios, los nómadas les transmitían una capacidad de apertura con los demás, aparte de muchísima información, ¿no? Otras de las aportaciones, leí y a través de montañas, y con el intercambio de creencias, ideas, la libertad de conciencia, porque ellos tenían libertad de conciencia, la difusión de expresiones culturales y lenguas diversas, de importaciones como papel, brújula, el caballo, la rueda y el carro, crearon las circunstancias que propiciaron el Renacimiento europeo. Otra de las aportaciones nómadas fue la pólvora, que ya les comenté. Gengis Khan creó un imperio 2 veces mayor que el romano y sus leyes alentaban la apertura de fronteras, que es muy importante, y la libertad de culto dentro de los territorios que dominaban. Y de Kublai Khan, un coetáneo contaba, un día entró en la Cámara del Tesoro y vio casi 100.000 lingotes. ¿Qué beneficio nos deparan?, preguntó. Anunciad que todo el que quiera un lingote no tiene más que acercarse y llevárselo. Es decir, no tenían para nada la obsesión de acumular nada. Era viajar de un lado a otro, ¿no? En sus casas de campaña. Las mujeres eran muy importantes en la organización cotidiana de la vida nómada y además del papel que varias desempeñaron como reinas, había la tradición entre los dirigentes de escuchar y obedecer los consejos de sus esposas, como lo hizo Gengis Khan con su esposa Berthe y Modu y con la suya. Pedían consejo también a las abuelas, como Babur, quien en un diario comentó: estoy convencido de que las mujeres tienen que desempeñarse en igualdad en la vida cotidiana y en la lucha por el poder. Es impresionante la libertad de pensamiento. Los nómadas narran y comparten su historia, generalmente reunidos alrededor de una hoguera, y la conservan en la memoria colectiva. Muy poco se ha escrito sobre ellos, pero el célebre historiador del siglo XIV, Ibn Khaldun, al preguntarse qué era la civilización y qué podemos esperar de ella, describe a los nómadas como los principales agentes de la renovación social. Un poco todo lo que estuvieron hablando ayer está dicho ya desde el siglo XIV, ¿no? Dada la capacidad de los nómadas
para abrazar la diversidad y el cambio, debemos aprovechar su energía natural para revitalizar el mundo. Para Haldun, estaban más cerca de la bondad que los pueblos sedentarios por su fortaleza y valentía y porque están siempre preparados para cuidarse unos a otros. Viven con muy poco y carecen de un instinto acumulativo. Comprenden y respetan a los animales y las plantas. O sea, todo lo que nos hace falta lo tienen los nómadas, que ahora son los migrantes, ¿no? Y viven en armonía con la naturaleza. Los nómadas nos ayudan a entender nuestro lugar en el medio natural. Al sentimiento o fuerza que los lleva siempre a apoyarse y que los mantiene unidos, se le llamó asabilla. En la vida urbana sedentaria, sin embargo, la asabilla poco a poco va perdiendo su fuerza y las ciudades minan esa energía vital esencial en los nómadas. Esto es muy interesante. Hay una investigación en la Northwestern University de Estados Unidos que detectó en los nómadas mejor dotados para tomar decisiones en una tribu al norte de Kenia, el mismo gen que se encontró en niños norteamericanos a los que se les diagnosticó déficit de atención e hiperactividad. Supongo que han oído hablar de eso, que no, es que es un niño hiperactivo y hasta medicinas les dan a los infelices. Bueno, pues es el mismo gen que tienen los mejor dotados nómadas para dirigir al grupo, porque son los que están más abiertos a todas las posibilidades. En cambio, un niño con déficit de atención, pues está atento a todo y por otro lado no responde como se espera por ejemplo, a los exámenes y eso, porque esperan una respuesta fija. Y en cambio los nómadas, pues es mucho más abierta, ¿no? Más que un déficit, nos dice Satin, es una forma de atención y una manera de responder más diversificada, como la que los nómadas requieren en un medio complejo y cambiante, que la que se requiere de los niños para dar respuestas ya prefijadas o previstas en un salón de clase. Bueno, y eso, si alguna vez oyen del asunto, defiendan a los niños. Tengo una amiga absolutamente maravillosa, obviamente ya grande, que tenía déficit de atención, pero su mamá era muy brillante. Y entonces les decía en la escuela, mire, si se quiere salir del salón, déjenla, ¿sí? Denle chance. Si saca 6 nada más, no importa, ¿sí? Y si saca 5 yo le ayudo, pero no la fuercen. Bueno, ella, y es un personaje absolutamente genial en la actualidad, ella. No me voy a poner a hablar demasiado sobre ella, pero realmente es alguien impresionante, pero que de niña la pudieron haber reprimido muchísimo, ¿no? La capacidad de pensar en formas diversas y divergentes y la libertad de movimiento y de pensamiento son fundamentales en la vida nómada, así como lo son su siempre generosa hospitalidad, su libertad de conciencia y su respeto a las costumbres, religiones, orígenes, creencias y diferencias raciales y sociales de otros seres humanos, que es de los que más debíamos aprender de ellos, ¿no? Los nómadas han estado siempre mejor preparados que los pueblos sedentarios para adaptarse, y así lo estuvieron, esto es muy interesante, y así lo estuvieron a principios del siglo IV, frente a un cambio climático en el que se recrudecieron los inviernos y los veranos. Como ha ocurrido en nuestra propia época con los refugiados inmigrantes que para alejarse de sus países en guerra o en busca de trabajo se trasladan con la intención de llegar a Europa y a Estados Unidos, la enorme migración de principios del siglo IV produjo una fuerte reacción conservadora
como en la actualidad con los migrantes, de rechazo en los imperios romanos de Oriente y Occidente. Esta nueva política acabó en sus dominios con incontables libertades que habían adoptado y asimilado a partir de sus relaciones con los nómadas. O sea, los nómadas les habían abierto ya como todas sus posibilidades de aceptar muchas maneras de ver, de pensar, de todo, ¿sí? Y sin embargo, con esta nueva situación en que había nuevos nómadas, nuevos migrantes, se volvieron pues mucho más rígidos, como en la actualidad también, ¿no? Los mayores logros de la humanidad han estado siempre ligados con la libertad de pensamiento, de conciencia, de movimiento y de apertura de mercados y fronteras. Los nómadas no son solo guías para nuestro pasado remoto, también lo son para nuestro futuro. Bueno, me va a temblar un poco la voz de la emoción hablando de coincidencias increíbles. Es que mencionaste una palabra que es de mis favoritas en árabe y tengo una caligrafía. Mientras tanto a Mateo le envié algo que si lo puede proyectar les muestro la caligrafía, que es la palabra hasabilla, que es el código de honor de los nómadas. Y déjenles platico porque, bueno, como dice Alberto, yo me meto en las cosas, es que me obsesiono. Como él tiene estos personajes que son los sonámbulos, como era débiles de la carne, férreos de la voluntad y la obsesión, pues eso. Bien, hay un libro que les recomiendo un montón de poesía preislámica, que son las 10 Mu'allaqat, traducidas por Federico Corriente y otro señor que me perdonará que no recuerde su nombre. En una de las notas de esos poemas aparece esta cuestión de la hasabilla, que nombró Coral. Hasabilla viene del árabe hasaba, que significa enlazar, atar. Y los sustantivos derivados, el árabe es un idioma que funciona por irradiación metafórica. Desde una raíz se multiplican los significados en constelación y los significados que van con la raíz hasaba son vena, tendón, ligamento, también cuerda de las que hacen que las tiendas del desierto puedan mantenerse juntas. Es decir, la hasabilla tiene que ver con la unión, con atar y con enlazar. Y lo que a mí me pareció más absoluta y profundamente conmovedor, y volviendo a lo que decía Coral, es que tanta falta nos hace hoy en día. Uno de los valores principales de las culturas nómadas es la hospitalidad, es recibir. Por ejemplo, no sé si han leído una novela que se llama En el País de las Sombras Largas, que habla de los inuit. Hay una parte donde uno de los personajes dice qué insoportables son estos hombres blancos cuando quieren venir a hacer negocios con nosotros. Porque nomás quieren venir, comprar las pieles e irse. Habráse visto. Primero uno llega, se queda a platicar mínimo 2 semanas. Come con nosotros la comida que hemos guardado, comparte, nos cuenta de su familia. Después, mínimo después de 2 semanas es que hablamos de negocios. Pero esta es gente sin modales y sin civilización, nomás llega, quiere comprar e irse, habráse visto. Y bueno, pero divago, regresando a los árabes y a la península arábiga y a la hasabilla. La hasabilla marca que si a la tribu llega un refugiado a pedir asilo y protección, la tribu tiene la obligación de recibir a esa persona y protegerla como si fuera uno de los suyos. Eso es lo que marca la hasabilla. Si se logra en algún momento proyectar, ya les explico. Está ya, déjenme ver cuál es la diapositiva. A ver, adelante. Una más. Esa.
Eso es al-Hasabiyya, que no tiene traducción, es una de las palabras que no tienen traducción. Y lo que dice arriba en más chiquito es Ihmini Ahmek, tú me proteges y yo te protejo. Así que muchas gracias, Coral, por hablar de Hasabiyya. Y ahí tienen, pues esa es mi interpretación. Esa caligrafía tiene dos estilos. La más grande es Tulut marroquí y lo chiquito de arriba es Mujawar. Y bueno, la tiene mi mejor amiga en Marruecos porque pues ella sabe de Hasabiyya y sabemos de eso de protegernos. Gracias, Coral. Y sigamos leyendo poesía, por favor. De plantas, a ver, un árbol, sí. Enebro ante la ventana. Este árbol que se abre al cielo y al viento en enredadas ramas, en densas, torneadas ramas que fluyen y se empapan de sombras, que arden desde la tierra y se elevan, que enraizan su alto fuego en la tierra, sus altas llamas. Este árbol suave que se extiende como una ofrenda e irradia, que guarda entre su corteza y en el áureo relato de su resina al sol. Este árbol que nombra, que desdobla su impulso como un augurio, un aliento que encarna y su insondable fuerza. Este árbol ígneo y vasto y entrañable y fugaz. ¿Qué? Bueno. ¿Puedo pedir una licencia? Sí, no. ¿Puedes leer este? ¿Cuál será? Es uno de los que yo marqué y es del libro La voluntad del ámbar, que es el día de hoy. Acá. En los valles despiertos, tus caricias, sus caudales desatan esta flama, este viento, abren con sus luces los campos, los despliegan, los bañan. Las aves rompen el vuelo, sus alas, claros cristales, sus picos suaves y finos, rasgan y dibujan en la hierba, en los valles despiertos que recorren y habitan, paisajes ígneos, higueras, flores de sabias vivas y luminosas, páramos, brotes de arena espesa, yermos que la sed, lenta noche de sal, que el deseo regeneran. Los ciervos cruzan por los linderos. Creo que podemos tomarnos unos minutos más para abrir una sesión de diálogo con ustedes. Si ahí me ayudan con el micrófono, por favor. Agradezco que estés aquí presente. La poesía necesita esa calidez de voz, de sutileza, de observación, de tranquilidad. Porque la vida es así. Parece que en la actualidad nos remueve muchas cosas, nos confunde, pero va más allá la vida, de sentirla, de palparla, de ejemplificar en nuestro sentir y expresarlo. Muchas gracias, Coral, te agradezco. Muchas gracias, qué lindo lo que dices. Admiradísima, Coral. Eso me parece que yo te lo dije ayer, ¿no? Que creo que eres una de las poetas cuyo manejo del lenguaje es impactante por la forma que manejas la simultaneidad de sentidos y por la pureza del lenguaje, que decía, bueno, yo como soy medio Juan Ramoniana estoy con lo de la pureza del lenguaje, pero bueno, en esa
cuestión que es también, como decía ahora Caterina, y que me parece que describe también un poco tu poesía del árabe, ¿no? Que es como una irradiación metafórica. Y creo que eso para mí me parece maravilloso. Pero a ver, a mí me gustaba a ver si tenías el poema, si está ahí. El amor es esa sustancia, ¿no? No sé, yo lo último. El amor, esa sustancia, ¿no? ¿Cómo empieza tu poema? Esa sustancia, el amor, esa sustancia, ¿verdad? El amor no se llama, no tiene ese nombre. O quieren que les lea uno que tiene que ver con migrantes. Ese primer poema que les leí, bueno, no el primero, que les leí del enebro, porque dije, bueno, una planta. Es un viaje a Marfa, Texas. Me invitaron a este lugar, Marfa, Texas, que dice, pero si ahí no hay nada. ¿Qué voy a hacer? Y llego y al contrario, me quedé absolutamente deslumbrada de las plantas que tienen y de la vitalidad de todo. Pero y había un tren. Bueno, la primera planta que vi fue esta que les leo del enebro, porque abro la cortina y me lo topo y me puse a escribir. Y me decían, pero vamos por usted para ir a cenar. Y yo ya estaba escribiendo el poema del enebro. Pero había un tren que se oía todas las mañanas, pero no se paraba en el pueblo, que era un pueblo ya sin coches, nada, ni camiones. Creo que había un coche que... Yo decía, ¿qué hace el tren? Entonces me dijeron, no, pues es que el tren venía antes o sea, sí se paraba el tren y se llevaba el ganado. O sea, se llevaba el ganado para, pues, sacrificarlo, ¿no? Y entonces yo oí el tren y el tren. Dije, bueno, y había muchísimos migrantes mexicanos, eso es lo importante, en Marfa, Texas. Muchos en fin, en el campo y en la construcción, ¿sí? Entonces dije un día, pues voy a escribir. Todavía no sabía qué iba yo a decir, pero voy a escribir del tren por el sonido del tren que todo el tiempo oigo, ¿no? Entonces escribí este poema sobre el tren, que tiene que ver con los migrantes. Había la bestia en esa. Ya no se detiene el tren en esos pueblos, porque no se detenía en Marfa, pero tampoco en los que estaban cerca. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Ese desbocado animal que huye sin tregua con su temor cansado, con su incierta ansiedad, como el fantasma furtivo de aquel ganado que llevaban por anchas calles hasta aquellos vagones, que brama con un espeso sonido donde chocan sin ensamblarse graves y agudos, ecos y opacos tonos rojizos. Ese animal que huye desaforadamente sin detenerse y sin poder escapar, esclavo de ese ritmo golpeante y ágil, ese engranaje que lo atosiga, que da la pauta, que marca sus movimientos como un reloj, como un látigo y lo encadena. Un capataz sin voz que lo violenta, lo asedia con la insistencia desalmada y febril de toda máquina, de todo compulsivo, emprender, apremiar, ese animal que huye, que avisa, que inconteniblemente va avisando, desconsoladamente brama y va avisando al borde de cada pueblo, de cada cruce, que ahí viene, que lo persiguen, que casi no puede más, pero que no lo frenen, no lo detengan, que nadie ni nada intente, que no se atreva y por eso avisa a cruzar las vías. El amor es su entornada sustancia. Encendido en los boscajes del tiempo, el amor es su entornada sustancia. Abre con hociquillo de marmota senderos y senderos inextricables.
es el camino de vuelta de los muertos, el lugar luminoso en donde suelen resplandecer. Como zafiros bajo la arena, hacen su playa, hacen sus olas íntimas, su floración de pedernal, blanca y hundiéndose y volcando su espuma. Así nos dicen al oído del viento, de la calma del agua y del sol que toca con dedos ígneos y delicados la frescura vital. Así nos dicen con su candor de caracolas, así van devanándonos con su luz, que es piedra y que es principio con el agua y es mar. Su luz que es piedra y que es principio con el agua y es mar de hondos follajes inexpugnables, a los que solo así, de noche, nos es dado ver y encender. Hace años que no veía este librito. Muchas Sí, sí. ¿Alguien quiere animarse a otra pregunta, petición, comentario? Ay, mira, ahí está, muy bien. Primero que nada, qué penosos todos somos nosotros. Y muchísimas gracias, Coral, por el sensibilizarnos y el compartir tu transparencia con nosotros. Y ahora que abordaste el poemario de Marfa, Texas, yo tengo una cuestión en relación con el tema que ustedes dieron sobre los nómadas. En ese poemario, tú estás en condición de viajera, una habitante efímera dentro de esta ranchería, se podría decir. Ya ahorita es hasta un hotspot cultural, hay como unos museos y es una cosa... Siempre ha habido arte, pero solamente era en un mes del año. Entonces cuando me invitaron dije, ¿qué voy a hacer ahí? Dije, bueno, me enteré lo del arte, dije, bueno, en ese mes quiero ir. No, pues ya estoy ocupado. Pues cuando esté libre me invitan. Sí, ¿no? Y ahora... Esperaron un año y me invitaron, sí. Y ahorita está el Ballroom Marfa, está también el Prada Marfa, o sea, ya es todo un centro cultural. Entonces, mi pregunta viene de, ¿cuál es la distinción entre un nómada y un viajero? Si es que hay alguna, o si es que nosotros como sedentarios o como habitantes de un espacio, tenemos alguna distinción o algún tipo de condición mental, emocional, psicológica que nos distinga, válgame la redundancia. Bueno, los nómadas, para empezar, no tienen prácticamente propiedades de ningún tipo. O sea, no se quedan con nada, están todo el tiempo moviéndose. Tienen una libertad absoluta para moverse, ¿sí? Y en cambio el viajero, pues va, está afuera y regresa, ¿sí? O cambia de lugares, ¿sí? Pero los nómadas viven sin casa, viven prácticamente sin objetos ni cosas con las que todos vivimos o sea, aunque sean pocas, pero todos en nuestra casa tenemos algo, ¿no? Sí, al día sí. Y bueno, esa capacidad que tienen, justamente como tienen esa movilidad, como no tienen la necesidad de acumular, de tener dinero, pues tienen una frescura y una capacidad para ver a los demás con interés, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Aquí venimos. Se nos fue. Alberto, No, bueno, está bien, no, porque está ahí, ya vi que está hablando allá. Bueno, antes que nada, decirte que te admiro muchísimo y que tus poemas siempre, bueno, desde que los empecé a leer son y serán una fuente de inspiración muy, muy bella. Muchas gracias. Y pues mi pregunta es,
sobre todo en Huellas de Luz, ¿de dónde viene esta imagen tan nítida del mar? O sea, que veo en muchos de tus poemas. En Huellas de Luz. Hijo, ahora traigo una falta de memoria. En Huellas de Luz, espérame. ¿Cuáles son los del mar que te...? Pues en realidad creo que es una imagen constante en muchos Sí, de tus poemas, pero... Bueno, mira, mi fascinación por el mar es absoluta. O sea, esa es la pregunta. Yo tengo el recuerdo cuando estaba yo muy chica, tenía como 7 años, como 8 años, no conocía el mar. Y mi papá era una persona absolutamente adorable, un ingeniero civil minero que murió cuando yo tenía 10 años. Pero todos los años que viví con él, ayer platicaba con unas amigas, era de un cariño, de una cercanía, de un gozo. Y estábamos en Cuernavaca, o cerquita de Cuernavaca, de fin de semana, en una casita. Y le dije, oye, me encantaría conocer el mar. ¿Cuándo vamos al mar? Espérame tantito. Y va, y estaban también ahí unos primos con sus papás, y espérame tantito. Y se fue, y en un ratito ya había organizado, éramos 6 hijos, y 6 de mis primos. Y dijo, nos vamos hoy, en la noche, en la camioneta, como 10 niños. Y nada más los 2 papás para manejar, y las mamás se quedaban con los chiquitos, ¿no? Nos fuimos a Acapulco, nos fuimos en la noche dormidos, todos los niños, ellos manejando, y hicimos un viaje a Acapulco, la cosa más maravillosa, todas las playas, desde el principio hasta el fin, todo el día, ¿no? Y comimos ahí unos hot dogs y tal, y de noche nos regresamos, porque teníamos escuela. Y mi conocimiento del mar, bueno, yo tenía una fascinación por el mar, por el agua en general, bueno, eso fue mi conocimiento del mar, entonces siempre ha sido fascinante, ¿no? Y nos metíamos en todas las playas, llegamos a todas las playas, nos metíamos, en todos el coral, ¿verdad? Sí, es un nombre que me gané. Porque la mamá de ese tío con el que viajamos y una tía se llamaba Coral, y todos querían ponerle a su primera hija Coral, y yo fui la primera, después de varios hombres, pero lo gané. Gracias. Un aplauso fuerte, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Coral. Y bueno, ella sigue aquí con nosotros en la fiesta por si quieren autógrafos o hacerle preguntas así más íntimas, más en petit comité. Luego las preguntas sabrosas son después de las mesas. Saben que antes de acabar, porque se habló del Alzheimer y de esa manera de mamá de ver, que les cuento que solo a mí me contaban las cosas, porque como yo también tenía la enfermedad que ella tenía, y no quería que los demás se enteraran, me dice, porque la llevaron a Puerto Vallarta un día. Entonces cuando regresó me dice, te tengo que contar algo, pero no le digas a nadie. Todavía hablaba con esa claridad, pero no le digas a nadie. Cuando estuve ahí, de pronto se incendió el mar. Empezó a salir fuego en el mar. Era una puesta de sol, pero salía lumbre del mar. Pero yo sé que sí, pero no le digas a nadie que te lo dije. No, qué maravilla. Yo cuando vaya voy a ver si pasa lo mismo, ¿no? Ana Teresa Carpizo. Sí. No, y ella cantaba y la música le importaba muchísimo, y si oía una nota desafinada, se ponía tensísima, ya con el Alzheimer muy avanzado, ¿no? Muchísimas gracias, Coral.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invito a regresar a las 4 de la tarde que retomamos las actividades del foro.